Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 19, hermano. Gloria al Señor. Dice el versículo 19, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. ¿Qué le está demandando el Señor, hermano, a la iglesia? Arrepentimiento y ser celosos. Vamos a entender, hermano, rápidamente el arrepentimiento, ¿verdad? No se ha estado procediendo como Dios quiere, ¿verdad? Y no es la voluntad de Dios eso, ¿no? Algo quiere Dios es que pues vivamos una vida cristiana, una vida derecha, una vida, hermano, pues libre totalmente de pecado. No estemos participando en ninguna maldad o en ningún pecado, ¿verdad? Pero, hermano, así haciendo un análisis, realmente cuando se camina o cuando se pasa, hermano, muchos años en el cristianismo y una persona se empieza a involucrar en la maldad, después de haber estado ya mucho tiempo en las cosas del Señor, ¿usted cree que es algo fácil, hermano, volver al arrepentimiento? O por ejemplo, personas que se apartan del camino del Señor, hermano, ¿ha visto usted que tiene una grande facilidad para volverse al Señor? O sea, lo hacen con facilidad, ¿no? Pues de hecho yo les puedo compartir que pues, hermanos que hemos conocido, hermanos, personas que se han alejado, pues pocas veces, hermanos, no conozco algún testimonio, hermano, en ninguna de las iglesias que he estado, empezando por la que iniciamos, hermano, a caminar en la palabra. Personas que se alejaron, hermano, nunca las miramos regresar, ¿verdad?, a las cosas del Señor. Y ya así, hermano, pues en cosas así normales, ¿verdad? Lo que yo he visto, hermano, que cuando a alguien nada más se le llama la atención o se le amonesta a enderezar su sendero, a enderezar sus caminos, hermano, pues igual, hermano, es muy difícil, ¿verdad? Más fácil se prefiere caminar, hermano, en su propia voluntad, se prefiere caminar, hermano, como pues a cada quien le parece bien, ¿verdad? Pero pues que se enderece la persona, el hermano, la hermana, es algo muy complicado, hermano. Pero ¿por qué, hermano, será eso? Y fíjese que es algo muy común, hermano, que en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, la Biblia nos está demandando esto. Entonces, desde el Antiguo Testamento, hermano, la Biblia dice que nos arrepintamos, le habla a su pueblo que se arrepienta, hermano. Es que el primer arrepentimiento no sirvió, sí sirvió, hermano. Pero está claro que pues el hombre tiene la tendencia, hermano, ¿a qué será? A irse resfriando, a irse, hermano, a empezar a adormecerse, a empezar a dormir, hasta llegar, hermano, a un estado de vida en el que pues ahí nos sentimos ya cómodos, aunque no sea lo que a Dios le agrada, pero pues, sintiéndome yo cómodo, hermano, en esa vida que llevo, así me siento bien. Pero dice que el Señor, hermano, desde el Antiguo Testamento le demanda a su pueblo
se arrepienta. Pero sabe, hermano, por qué es tan complicado después el arrepentimiento, porque se pasa a un estado, hermano, en el que dejamos de ser celosos de la palabra de Dios. Ese es el problema, hermano. Que si una persona, hermano, pues quiere volver en sí y quiere volver a iniciar, hermano, con ese fervor, con ese amor con el que empezó en el camino del Señor. Entonces, ¿qué, hermano? Tiene que volver a tener celo por las cosas del Señor. Ahora, ¿de qué se trata, hermano, cuando se habla de celo, hermano? ¿Celoso de qué? Pues de la palabra, hermano. Hay que tener celo, hermano, de la palabra del Señor. Eso quiere decir, hermano, tenerla en gran estima, tenerla en mucho respeto, tenerla, hermano, como lo más valioso que hemos encontrado. Toda mercadería, todo trabajo, toda riqueza que el mundo o alguien te puede ofrecer en esta vida, hermano, no se compara en nada a la palabra de Dios, hermano. Es lo más grande que nosotros, hermano, hemos adquirido. ¿Y por qué es, hermano, no tener celo? O sea, ¿cómo se sabe, hermano, que la iglesia ya no estaba teniendo celo por las cosas del Señor? Bueno, pues ya hemos leído, hermano, la historia de la Odisea, ¿verdad? Una iglesia, hermano, que disfrutaba de todas las comodidades materiales, incluso tenía posiciones, hermano, ¿verdad?, que les hacían verse como ricos. O sea, eran hermanos muy prósperos, hermano, pero habían quitado, hermano, interés en la palabra de Dios. ¿Y cómo es eso, hermano? Bueno, pues empieza uno, hermano, a darse el derecho de permitirse cosas que no están bien delante de la presencia, hermano, de Dios. Y darse ese derecho, yo creo que ya no es de parte de Dios, hermano. Ya es algo que nace de nuestro propio corazón. Ahí en el capítulo 2, verso 2. Bendito sea el Señor. Dice: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Sin lugar a duda, hermano, son conceptos muy buenos, muy valiosos, que tenía todavía la iglesia en Éfeso. Pero había un problema. ¿Cuál era ese problema, hermano? Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué le recomienda, hermano? Que se arrepienta. Dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. Y si no se arrepiente, hermano, ¿qué pasa? Bendito sea el Señor. O sea, hermano, no crea que es cosa sencilla tener en poco la palabra de Dios. No es, hermano, cosa sencilla. Yo no puedo venir aquí, hermano, y escuchar la voluntad de Dios y salir y, como dice su palabra, hermano, echar tras mis espaldas lo que escuché. O sea, olvidarme de que tengo que obrar de una manera buena lo que he escuchado.
la instrucción, hermano, que Dios me dio en el mensaje. Yo vengo, escucho y salgo, hermano, y allá afuera mi vida es distinta a lo que se predica. El hecho de que yo esté viniendo aquí nomás a escuchar, hermano, no me hace salvo, ni me hace cristiano. Tengo yo que practicar, hermano, lo que escucho. Ahora, hermano, si comparamos una cosa con otra, el Señor le alaba a las mayorías de lo que hace. O sea, son más las obras buenas que tiene. Le alaba muchas cosas. Y solamente una es la que Dios tiene en contra de la iglesia. Pero fíjese que por esa cosa, fíjese lo que el Señor sentencia. Si la iglesia no se vuelve, hermano, y no se arrepiente para hacer las primeras obras, dice la mitad del verso 5, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué era un candelero? Era una lámpara, casi siempre en el tabernáculo movible, donde se congregaba el pueblo, hermano, se ponía en un lugar estratégico por donde el pueblo iba a pasar para no tropezar, o para ver por dónde conducirse, hermano, al llegar a la presencia del Señor. Acuérdense que, pues, el Señor es la luz, hermano, ¿verdad? Pero los hombres, ¿qué hicieron? No amaron esa luz, hermano, amaron más las tinieblas. Y al amar las tinieblas, hermano, vivieron en pecado. Entonces, en esta comparación, hermano, y en esta ilustración, si yo no atiendo al llamado que me está haciendo el Señor, Él apaga su luz de mi vida, hermano, quita su luz. ¿Qué pierdo yo? Hermano, pues la visión. No puedo yo, hermano, caminar en la luz del Señor. ¿Cómo voy a caminar si el Señor, hermano, ya quitó esa luz que es su palabra? Ya quitó, hermano, lo que a mí me da dirección para poder ir en pos de Dios. Es claro que voy a regresar a las tinieblas, hermano. Bendito sea el Señor. Y hermano, pues hablar de que se está dejando el primer amor, ¿verdad? Es hablar de muchas cosas, hermano. Es empezar a entrar a daños, a amarguras. Cuando amamos, hermano, pocas cosas nos afectan. Cuando no se ama, hermano, y no se anda en el primer amor del Señor, hermano, casi siempre hay hermanos sentidos que por cualquier cosa, hermano, se afectan, por cualquier cosa se frustran, se alteran. ¿Por qué? Porque están cayendo a una especie como que de amargura, hermano, donde ya no se puede hacer toleración de nada. Nos empezamos a volver sensibles, hermano. Oiga, pero cuando andamos en el amor del Señor, fíjese que todas las pruebas y luchas que pasamos, y tribulaciones y dificultades, nos hacen fuertes, hermano. Nos hacen fuertes. Y eso es lo que nos ayuda, hermano, a permanecer en las cosas del Señor. Bueno, esto está claro, hermano. Arrepiéntete y vuelve, dice, a las primeras obras. Ahí más abajo, verso 13, ahora es a Pérgamo a quien le habla. Dice, yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Al decir, hermano, donde está morando Satanás, es donde está reinando. O sea, Satanás no estaba reinando en la iglesia, sino que la iglesia moraba donde estaba el imperio, donde estaba la fuerza mayor
de Satanás. Está un imperio asentado, hermano, por la voluntad del malo. O sea, ¿se imaginan la opresión que tenía la iglesia? Las persecuciones, hermano, que iban a tener. A eso es a lo que se refiere. Por eso incluso menciona que ahí fue muerto el siervo del Señor. ¿Por qué? Estaban en un lugar, hermano, donde la maldad imperaba en una fuerza muy grande. Pero fíjese que la iglesia, hermano, no se había echado para atrás. Habían seguido. Qué bueno, gracias a Dios. Pero hay un problema, hermano. Fíjese. Si esa, hermano, autoridad mala, si esa opresión de este imperio, hermano, donde Satanás estaba, no les había hecho desistir. Recuerden lo que le dije anteriormente: cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, hermano, todas las cosas nos ayudan a bien. Sean tribulaciones, sean angustias, lo que a nosotros nos pasa. Pero cuando ya no andamos bien en el Señor, hermano, todo nos va a lastimar. Y todo nos va a hacer pensar en alejarnos de Dios, de su iglesia, de la presencia de los hermanos. Pero cuando andamos bien con Dios, hermano, aunque la opresión esté de fuera hacia nosotros, no pasa nada. Más nos fortalecemos. Pero lo que está dentro de la iglesia como maldad, y que incluso se pueda permitir, porque también esa es otra cosa, hermano. Cuando no se hay cuidado, hermano, de las cosas y se empiezan a tolerar, como que aprende uno a relajarse, hermano. Cuando en la iglesia se empiezan a permitir cosas que no están bien. ¿Qué cosas tenía, hermano, esta iglesia? Verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Porque tú tienes ahí, dicen los que tienen la doctrina de Balaam, el cual engañaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Dos cosas, hermano. Los hechos de los nicolaitas y las obras de Balaam. Las dos cosas van unidas, hermano. Acuérdense que hemos estudiado las características de Balaam. Es el tipo, hermano, a reflejar de los ministros de hoy en día, que no aman la obra de Dios, sino que están como ministros para provecho económico, para provecho personal. Y bueno, las obras de los nicolaitas van muy relacionadas a eso. Todos aquellos, hermanos, que aman tener el primado y sentirse los dueños, ¿verdad?, de las cosas del Señor, y ver a los demás como los súbditos. Acuérdense que si alguien quiere ser en el reino de Dios el mayor, tiene que ser el servidor de todos. ¿Qué es, hermano, lo que realiza todo ministro aquí? Cuando los hermanos están alabando a Dios, están sirviendo a Dios. Ellos están haciendo un servicio para la iglesia, llevando en alabanza a Dios. El ministro igual, hermano, pues es un servidor. No venimos a exponer, hermano, nuestra sabiduría y nuestra grandeza, no. Venimos a exponerle la voluntad de Dios. Y es un servicio, hermano, que estamos haciendo a Dios. Pero cuando el sentido cambia, hermano, de ser siervos del Señor a querer sacar provecho material, económico, o sentirse, hermano, la suprema autoridad, se pierde la dirección, ¿verdad? Y bueno, cuando eso pasa, hermano, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Hay muchos escándalos. Y aquí, hermano, pues podemos hablar muchas cosas. ¿Sí se acuerdan por qué Saúl
Saúl empezó a decaer. Empezó muy bien, porque empezó a hacer las cosas a través de la guía del Espíritu Santo. El Espíritu le toma, hace una obra, libra a Jabes, de los amonitas, y hermano, se confirma, ¿verdad?, que él ha sido elegido por rey. Pero cuando se va, hermano, a confirmar perpetuamente su reinado, él perdió el control. ¿Y saben cuál fue su problema? El miedo. El miedo de que el pueblo se le desertara, se le fuera. Fue eso mismo por la causa que él permitió que no mataran, hermano, todo, eliminaran todo lo de Amalek, ni a él lo mataron tampoco, imagínense, y dejaron lo más bueno, lo más grueso de los ganados. Pero el problema empezó por ahí, hermano, porque Saúl empezó a tener temor. Es como el tipo también de un ministro, hermano, que por temor a que se ofenda el pueblo, vemos que hay pecado, pero es mejor permitirlo, para que así el hermano no se ofenda y no se vaya. Cuando uno ama a Dios, hermano, no se va a ofender. Va a recibir la amonestación, la reprensión, incluso muchas veces hasta la disciplina. Porque hay personas que hasta eso llegan a caer, hermano, a un estado en el que se les tiene que disciplinar por su desorden. Oiga, pero si el pastor anda tras yo ser el alto, tras yo ser el mando, tras yo recibir provecho material, ¿usted cree, hermano, que se va a molestar a la grey o a la congregación? Al menos, hermano, yo lo que procuro hacer muchas veces es tener mucho cuidado cuando hay hermanitas o hermanitos que se le acercan y lo empiezan a halagar, le empiezan a dar alabanza, y cuando uno se da cuenta, hermano, que esas personas no andan bien, su acercamiento, ¿para qué será, hermano? Quizás para congratularse con uno. Acuérdense lo que hizo Pedro cuando el Señor dijo: es necesario que yo suba a Jerusalén. Y padecer mucho de los escribas, de los sacerdotes, y le dijo Pedro: Señor, ten cuidado de ti mismo, no digas esto. El Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque no entendía, hermano, lo que era de Dios. Y muchas veces quizás, pues así pasa, hermano. Si yo ando tras la santidad de la iglesia, hermano, tenemos que predicar verdad. Y tenemos que involucrarnos, hermano, en deshacer a veces proyectos entre el mismo pueblo. Porque a veces, hermano, pues no se le toma en cuenta al ministerio en cosas que se tienen que tomar, ¿verdad? Muchas veces, hermano, pues nos meten en tantos problemas, incluso hasta ministeriales, en los que otros ministros pues ya no van a convivir con uno porque pues tal joven hizo un problema conmigo y allá también. Gloria a Dios. Y todo viene a su tiempo, hermano. Y miren, cuando uno ama a Dios, es forzoso, hermano, tener que involucrarse a deshacer ciertas cosas que entre hermanos empiezan a mover y no viene la amabilidad, hermano. Menos a veces ir y pedir, oye, consejos, si estamos viendo esto, hermano, un consejo, o está bien o no. Luego decimos, pero es que a poco esto involucra al pastor. Haz de Cristo, hermano. Hay muchas cosas que involucran al pastor. A nosotros nos pasó una vez, una hermana bautizada se relacionó con un oyente. Y claro, hermano, pues muy contentos. Y el ministerio, a un lado. Eso sí, hermano, nos vamos a casar y lleven la silla, los micrófonos. Eso sí, y va a orar por nosotros.
Y no han sabido. Y fíjense, hermano, que realmente a veces hay hasta cosas que las iglesias no saben. Cuando la palabra del Señor dice, hermano, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Fíjense, yo he platicado con hermanos, no saben eso. Gloria a Dios. ¿Sí sabían por qué los samaritanos eran menospreciados por los judíos, aunque eran judíos también? Se habían relacionado, hermano, con gentiles, ¿verdad? Que para ellos, hermano, era un mandamiento muy sagrado. Para ellos y para nosotros, pues también. O sea, ¿cómo le vas a dar un hijo tuyo, dice, a alguien, hermano, que vaya a hacer sacrificios a Moloch? Imagínate, un judío o una judía con un amonita, ¿verdad? O con un moabita, se casan. ¿Qué van a hacer? O sea, la mitad de la familia va a ir a sacrificar a sus hijos a Moloch y la otra mitad van a venir a adorar al Señor. ¿Ven cómo las cosas van a sobrepujar una sobre la otra? No se permitía, hermano, eso. Y fíjense que en todos esos problemas se veían involucrados principalmente los profetas. Cuando también los sacerdotes se corrompían, los que salían dando, hermano, la cara por Dios eran los profetas. ¿Y por qué le hablo de esto? Es que esa es la doctrina, hermano, de Balaam. Es lo que dice Números 25. No se pudo maldecir al pueblo desde las montañas. ¿Y qué se dijo? ¿Qué le aconsejó Balaam a Balac? Pues saca tus mujeres, que los vean los israelitas, y salieron, hermano, y empezaron a practicar la idolatría y a fornicar. Y el pueblo empezó a morir del mano del Señor. Y es cuando Fines, hermano, traspasa a dos, una israelita y una moabita, y la ira del Señor se aplaca. Pero murieron más de 23,000 judíos, hermano, por el problema de la idolatría y de la fornicación. Medita en eso, ¿verdad? Tenga cuidado con esas cosas, hermano. Nuestros hijos, nuestras hijas, acuérdese que deben de ser como columnas, pero no nada más columnas así coladas, así nomás, no. Deben de ser como columnas, hermano, bien labradas, o sea, derechitas, que caminen en rectitud. Vamos a ir, hermano, más abajo, al versículo 24. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer. Ahora es sobre Tiatira, verso 20. Vamos desde el 20. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñar. Gloria a Dios. Ahí está un problema. Enseñar. ¿Cuál era el factor principal de esta mujer en la iglesia, hermano? Enseñar. Gloria a Dios. Bueno, este también, hermano, es un problema muy grande, ¿verdad? Cuando se le deja el control, hermano, a la mujer por ser la esposa del rey, del pastor, del sacerdote, dice en la Biblia, hermano, que se convierte uno como Acab, nadie como Acab, el cual se vendió. ¿A quién se vendió? A su mujer. Al pecado. Porque ella lo necesitaba. Y hermano, pues prácticamente acá dejó todo bajo el control de su mujer. Mira, una vez llega bien triste, casi ya para llorar. ¿Qué te pasa? Si tú eres el rey, ¿qué ha pasado? Decláramelo. No, es que fui con la voz y no me quiere vender su viña y no quiere cambiar. Dice, no te preocupes, yo arreglo las cosas. Escribió cartas, las selló con el anillo y las envía a los sacerdotes que hagan una reunión, y puso a 2 hombres
dice la Biblia, hijos de Belial. Gente totalmente corrompida que diera testimonio de que Nabot, hermano, había blasfemado y fue apedreado y murió. Y bueno, eso muestra, hermano, cómo claramente la mujer era una persona despiadada, una mujer que no tenía temor de tomar el control de las cosas y llevar a cabo lo que a ella le placiera. En el caso acá de Apocalipsis, hermano, en la iglesia esta, dice que ella enseñaba a través del engaño a los siervos del Señor. Y aquí, hermano, pues nos entra la duda. ¿Habrá, hermano, mujeres con ese control, con esa facilidad? ¿Qué tiene una mujer así, hermano, para doblegar a un hombre? Tendrá más palabra que uno. Oiga, pues qué osadía, hermano. Una mujer, hermano, no solamente controla a su marido, sus hijos, sino que sea capaz de controlar a siervos del Señor. Como varones de Dios, hermano, no podemos caer en una situación así, porque ¿sabe a dónde conduce eso? A la inmoralidad. Sí, hermano, a eso se presta. Vea que no solamente enseñaba a través del engaño. Voy a volver a leerlo. Enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Claro. Y dice la palabra del Señor: y le he dado tiempo. ¿Para qué? Para que se arrepienta de la fornicación y no será arrepentido. No se han arrepentido. Bendito sea el Señor. Hermano, dice que si no se arrepienten, viene el Señor y les hace caer en grande tribulación. Hermano, pero volvemos a lo. Parece que todo lo malo, hermano, que se concentró en cada iglesia, se ha pasado a las iglesias modernas. No se sabe ya de otra historia, hermano, de líderes que va por delante de un pueblo, líderes espirituales que se hacen pasar como ministros, como sacerdotes, hermano, y en todo el mundo no se cesa de dar noticias de pedrastría, pedofilia, abuso, adulterio, fornicación. ¿Por qué así, hermano? El pueblo se ha relajado, hermano, la gente ha caído a un estado de inmoralidad. Y lamentablemente, por mucho tiempo que nos dé el Señor, hermano, no hay algo que nos mueva a reflexión. Y ya cuando viene la tribulación, son más los que perecen a los que llegan a tener una reflexión, hermano, para encomendar otra vez sus vidas al Señor. Pero ¿saben cuál es ese problema, hermano? Que cuando uno empieza a alejarse de la palabra de Dios, la condición, hermano, cambia otra vez. Se vuelve uno prácticamente otra vez a lo mundano, a lo de atrás. Y ahora, hermano, ¿qué nos va a volver a despertar, a volver en sí, hermano? ¿Qué cosa va a hacer, hermano? Miren el segundo libro de Samuel 12, versículo 9. Gloria a Dios.
Segundo libro de Samuel 12:9. ¿Por qué este caso, hermano, es muy distinto a muchos otros casos? Si el pecado de David, hermano, no fue sencillo, prácticamente se robó una mujer casada, asesinó a su marido, y todavía, hermano, él le promete que de ella va a salir el siguiente rey. Y Jezabel no cree Jezabel no cree, hermano, que era una mujer, ¿verdad?, de aspecto digno de alabar. No, hermano, era una mujer muy sensual, tanto su hermosura como su proceder, ¿verdad?, tenía que ver mucho con el sensualismo. Era la clase de mujer, hermano, que bien podría entrar en el pleno dominio del control de una persona, de un varón. Lo vemos en lo que ella hace. Se dice, hermano, que ella no tuvo culpa de aceptar la propuesta del rey. Oiga, no era una niña. ¿Se acuerda lo que hizo la hermana de Amnón cuando Amnón la quiso abusar? Y se sabe que la violó, ¿verdad? Porque ella no se dio. La forzó y pudo más que ella. Y ahí es donde se ve, hermano, la dignidad de una mujer que no se dio a quien fuera. Ay, ¿cómo nada más por ser el rey voy a hacer lo que él dice? Es menester obedecer primero a Dios antes que a cualquier hombre. Hermano, pero el rey, no, ella era también, hermano, sensual. Tenía esa característica. Ella con toda facilidad accedió. Y en el transcurso, hermano, del avance vemos cómo ella misma pudo haber evitado la muerte de un hijo del rey, cuando aquel hombre le dice que interceda ante su hijo, ahora el rey Salomón, y le pide a una joven, aquella joven que había estado, hermano, aunque David ya no la conoció. ¿Se acuerdan para qué le pusieron a una doncella ahí, cuando estaba viejito? Y aunque ya no la conoció, en una relación, hermano, para Salomón fue una ofensa muy grande, y en su respuesta se ve la sabiduría de Dios, hermano. Dice, ¿quieres a ella para este varón? Pide para él también el reino. Pues, ¿qué no fue ella compañera o mujer de mi padre? O sea, ¿qué quería hacer ese hombre, hermano? Bueno, si en lugar de Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, hermano, percibió, notó que no solamente quería esa mujer por fines de que fuera su esposa, hermano. Había una trama dentro de su corazón, hermano. Se quería infiltrar otra vez. Lamentablemente, hermano, pues hay personas que no les va a tocar un lugar que deseen y que no van a estar conformes, ¿verdad? Por eso, gracias a Dios, hermano, por el lugar en el que nos ha puesto. Porque no es uno, hermano, es Dios. Yo amo la música, hermano, me gusta, hermano. Me gustaría saber teñir varios instrumentos. No puedo con uno, pero me gustaría teñir muchos. Y no he podido. No es mi parte, hermano. Dios no me quiso poner en mí. A veces ve uno, hermano, la responsabilidad y uno también, a veces, pues siendo movido a pensamientos, dice uno, pues yo hubiera preferido mejor aquello que esto. Pero gracias a Dios por lo que nos dio, hermano. Gloria a Dios. Pero hubo personas que no tuvieron ese agradecimiento, hermano. Tentaron ante la vida de su propio padre, está Absalón. ¿Cómo quiso quitarle, hermano, el reino a David? Y su otro hijo a Absalón, a Salomón, hermano. Pero esa Adonía, hermano, Betsabé pudo haber librado la vida de este varón.
Y no lo hizo, fue con el rey. Oye, pues tu hermano quiere a esta persona por su mujer. Si ella hubiera sido sabia, número uno, no adultera. Número dos, no hubiera tenido esa tendencia. Y bueno, también porque no buscar un número tres, aunque ella era viudita, ¿verdad? Si hubiera guardado más su dignidad, no se va a acordar. Porque su amorío resultó, hermano, de un pecado. Pero bueno, esas ya son cosas que, aunque el Señor no permite, pero hasta dónde como seres humanos el Señor nos tiene que tolerar. Ya ves, Salomón, todo lo que les dijo a los reyes: no tomen mujeres del mundo. Y su caída ya cuando estaba viejo, hermano, fue tener un poco la palabra de Dios. Bueno, se agarró egipcias y mundanas y fenicias. Hermano, pues cayó a la idolatría. Vean lo que dice el capítulo 12, segundo libro de Samuel, verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias Eteo mataste a cuchillo y tomaste por mujer a su mujer, y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón. ¿Por qué lo hizo, hermano? ¿Por qué peca un hermano? Ay, hermano, es que yo no sabía que era pecado. No, es que se tiene poco, hermano, la palabra del Señor. No se tiene celo, hermano, por él. Pero aquí el gran caso, hermano, ¿por qué David fue perdonado? ¿Lo hizo caer en tribulación? Sí, pero eso no era el pago, hermano, de su perdón. Vea usted los salmos que él escribió. Tuvo un poco sí la palabra, la olvidó, pero fíjese que David, hermano, entre muchos hombres sobresale, porque era un hombre que amaba la ley de Dios. Podemos decir que su pecado, hermano, pues fue ocasional. La tentación le ganó, lo sedujo y cayó. Pero la diferencia que él tuvo, hermano, sobre otros varones es que él amaba la ley de Dios. Y para él, hermano, según el libro de los Salmos, todos los salmos que él escribió, la ley de Dios le era una delicia. Incluso cuando la Biblia habla de él, hermano, dice que él fue perfecto en los caminos del Señor, a excepción del caso de Uría. O sea, fue el único tropezadero que Dios volvió así como con mucho desagrado, ¿no? Porque pues, sin duda, hermano, también tuvo otros errores, pero el que Dios miró con mucho desagrado fue este caso. Pero fíjese, hermano, que yo creo que aquí está la clave. ¿Por qué Dios le pide a todas las iglesias que se arrepientan? ¿Y cuál es el método, hermano, para alcanzar ese arrepentimiento? Hermano, pues volverse a su palabra. Por eso le dice: sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, ten en gran respeto la palabra. Si ves a tu hijo que hace mal, repréndelo, amonéstalo, no tengas temor. Hoy en día, hermano, sinceramente hablando, estamos en una sociedad donde los jóvenes, los niños ya no soportan, hermano. Nosotros en nuestro tiempo nos acordábamos, nos pegaban con unos cinturonotes gruesotes que traían nuestros tíos, nuestros padres ya de Estados Unidos, y nos daban bien duro. A la media hora ya estaban los amigos allá del otro lado de la zanja o la cerca hablándonos: vénganse, vámonos. Aunque recibiéramos otra golpiza. Ahora ya no, hermano. Ahora llámale la atención a un hijo con una voz media poquito alteradita. Hermano. Capaz, hermano, ni imaginarse ni decirle lo que ha pasado. Ya se cuelgan, hermano, del cuarto y pues fíjese.
Es el miedo ahora que se vive. ¿De dónde tenemos, hermano, una sociedad tan frágil que ya ni la vida se valora? O sea, ¿por qué un joven tiene que hacer eso? Si antes aguantamos, hermano, muchas cosas. Sensibiliza, destruye al estar así. Educa la mente a un grado, hermano, de se pierde el control. El estar analizando tanta cosa, hermano. Si antes no teníamos acceso, hermano, ni a la televisión. ¿Sabe cuáles eran nuestras lámparas en aquellos tiempos? Un aparatote así de cristal. Se le echaba petróleo, se le sacaba una mechita y se le prendía. Si quería más luz, sacaba más la mecha. Salía y alumbraba más. Dormíamos a las 7 de la noche, a las 6 de la mañana. Ya íbamos con nuestros abuelos a quitar hierba a los frijoles, al maíz. Y en la tarde a la escuela. Fue nuestra vida, hermano. Ahora la vida de los jóvenes, de los niños. Vas a clases, media hora que estás del maestro, no desaprovechan para estar aquí. Salimos a comer, 5 minutos comen y los otros 55 minutos otra vez aquí. Padre Cristo, hermano. Ya eso, hermano, se volvió un alimento, una vida. Y bueno, si lo usa para cosas buenas, qué bueno. Yo siempre he demandado, hermano, porque una hermana y ya casada tiene que posar en una forma sexy, pues. ¿Será que si alguien le da una propuesta va a acceder? Gloria a Dios. Eso ha debilitado mucho, hermano, lo emocional de las personas. Ya no somos tan fuertes como antes, hermano. ¿Por qué? Porque la vida que se nos ha planteado de parte del mundo en estos tiempos, hermano, yo no lo entiendo. Yo lo entiendo, hermanos. Ya sin un aparato, pues ya no hay comunicación. Pero hay que usarlo nada más para lo que es, hermano, no para lo que no es. Vamos a concluir, hermano. Usted lea los salmos que escribió David, hermano, y se va a dar cuenta cuánto amaba él la palabra del Señor. Solamente un tropezadero, dice Dios, que tuvo. Ese hombre que fue conforme al corazón de Dios. Ahora vamos a ver, hermano, este caso. Dice la palabra del Señor, hermano, en Proverbios 23, 23, compra la verdad. ¿Y qué más? No la vendas. No la vendas. Les dijo Dios. Ahorita explicamos esa parte. ¿Qué hicieron estos hombres como Saúl? Se empezaron a deshacer de la verdad, se empezaron a apartar de las cosas del Señor. Primer libro de Samuel 15, verso 10. Y fue palabra del Señor a Samuel, diciendo: pésame. Ahora, hermano, entre en razón. Si a Dios le pesa, si Dios se conmocionó, si los sentidos de Dios, hermanos, se movieron por lo que hizo Saúl, ¿se imagina a qué estado iba a caer Samuel? Oigan, si Dios entró en un conmocionamiento, ¿se imagina a lo que iba a caer Samuel, hermano? A estar llore y llore día y noche al rey, que se había alejado de las cosas del Señor. ¿Sabe cuál fue su único consuelo? Cuando el Señor le dice: ¿hasta cuándo vas a estar llorando a ese hombre? Yo anteriormente, hermano, les he dicho que por fuerza tenemos que involucrarnos en muchas cosas que las familias a veces hacen, ¿verdad? Porque es una cuestión de iglesia, hermano.
es una cuestión de otra cosa, es cuestión que involucra a las iglesias, los ministerios. No es que nos queramos meter o interferir en la vida de todos siempre, no. Hay cosas que nos involucran directamente, hermano. Y sabe que cuando estas cosas, hermano, generan problemas, sabe que también hay una conmoción en uno. Uno como ministro, hermano, sufre y le pide al Señor, dame el tiempo adecuado para tratar estas cosas. Señor, ayúdame a no anticiparme para que no haga yo a mi manera. Ayúdame a no llegar demasiado tarde. Pon el tiempo, Señor, en el que se ha de tratar. Pon las palabras adecuadas. ¿Y por qué entra uno en un estado así, hermano? Pues lo estamos sufriendo, hermano, está padeciendo. ¿Y sabe cuál es el temor mayor? Que se alejen de su salvación. Por un caso. Y hermano, eso nunca va a cambiar la historia de la vida cristiana. La misma Biblia dice que es necesario que haya escándalos para que los que son probados sean manifestados como tales. Hermano, he pasado por estas situaciones, pero gracias a Dios, como Josué, puedo decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y no, hermano, pues a la primera vemos la maldad, caemos y quedamos postrados en el desierto, ya sin esperanza. Dice, porque se ha vuelto del pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y vea lo que le pasó a Samuel. Y apesadumbróse Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Y lloraba el rey, hermano, lo lloraba. ¿Qué había hecho, hermano, Saúl? Se había alejado de las cosas del Señor. Y aunque procuró después, hermano, tener comunión con Dios, Dios ya no lo escuchó. Pero ¿sabe por qué Dios ya no lo escuchó? Porque él no tenía ningún plan, hermano, de volver a las cosas del Señor. Él ya no quería involucrar su vida en la palabra de Dios. Él ya lo único que quería es morir, dejar a su hijo como sustituto de él. Y así descansar supuestamente en paz. Él no fue como David, hermano. Él buscó la honra de su hijo, buscó la honra de su familia, buscó la honra de los ancianos, pero no muestra ninguna actitud, hermano, para volverse a la palabra del Señor. ¿Será eso lo que el Señor dice? Lo que Él nos demanda. Si realmente quiere arrepentirse, la condición es que vuelva a tener celo por las cosas del Señor, que vuelva a amar la palabra de Dios. Y cuando dice, hermano, el texto, compra la verdad, se está refiriendo, adquiérela al valor que te cueste, adquiérela. Y por ninguna circunstancia la vendas. O sea, adquiérela al precio que te sea necesario, pero no la vendas por ningún precio. ¿Cómo es, hermano? Habrá algo que nos debilite y diga, bueno, es que yo en esto ya no puedo. No, tenemos que esforzarnos. Y si es necesario, incluso, poner nuestras vidas por la palabra del Señor. ¿Por qué creen que tenemos esta palabra? Lo principal que se ha sido, hermano, derramado por causa de esta palabra es sangre. Se han perdido vidas. Y lo más antagónico, que las muertes más valiosas que se han sufrido, hermano, por esta palabra, ha sido la de nuestro Señor Jesús y sus profetas y muchos de sus apóstoles. Y lo más antagónico, que muchas de esas vidas fueron por su mismo pueblo, quien las hizo.
no el mundo, hermano, su mismo pueblo. Ay, Señor, cómo las cosas, hermano, a veces pueden volver tan duras. Cuando uno, hermano, ya no quiere, ¿verdad? Pues tener celo de las cosas del Señor, ¿verdad? Se le empieza a hacer fácil cualquier cosa, relajarse y ya no tener visión para decir esto es malo. ¿Sabe a dónde se cae, hermano? Dice que habría un tiempo en el que el mismo pueblo diría: a lo malo llamaría bueno, y a lo bueno le diría malo. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, le guarde. Dios le guarde. Amén. La invitación, hermano, de la palabra es que guarde el celo por la palabra de Dios, y si hay algo de que arrepentirnos, lo hagamos.